Damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo habíamos anunciado, los temas planteados son primero conocer detalles acerca de este nuevo proyecto que va a enviar el presidente de la República, que ha sido anunciado después de que la Asamblea el domingo negara y archivara el proyecto de ley económica urgente denominado Ley de Crecimiento Económico. ¿Qué detalles contendrá este nuevo proyecto? ¿Y se enviará el día de hoy? ¿Será en estos días? Estamos próximos a revisar, a dar la última revisión del proyecto. Es un proyecto que va a tratar solamente temas tributarios. Mantendrá el espíritu del texto anterior, es decir, vamos a pedirles a las personas que más tienen que hagan el mayor esfuerzo y no vamos a cobrar impuestos a los pobres. Es decir, el gobierno se mantiene en la misma posición y la misma lógica que ha planteado siempre. Y por supuesto el presidente de la República fue claro el día domingo al dar él mismo el mensaje. Nosotros respetamos los otros poderes del Estado, lamentamos que los jóvenes a los que se les iba a perdonar las deudas no puedan acogerse a ese problema, que los agricultores que iban a tener menos costos para producir no puedan acogerse a ese beneficio, y al mismo tiempo nosotros creemos que si la Asamblea toma ciertas decisiones, es la Asamblea la que tiene que responder ante esas decisiones. Sin embargo, el Ejecutivo cree que este es un proyecto fundamental para el país y por eso lo enviaremos. Estos temas que usted menciona serán insistidos en este nuevo proyecto que será enviado en materia económica urgente en los próximos días. Estos temas que usted dice para beneficiar a los jóvenes, el tema que también pues ha sido valorado positivamente, por lo menos por un importante sector desde la Asamblea Nacional, de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, entre otros. El espíritu es el fundamental y el espíritu nuevamente es que los que más tengan más aporten y que los pobres no paguen impuestos. Pero ¿cuáles serían los detalles? ¿Serían algunas insistencias en estos puntos donde se lograron mayores consensos durante el debate del proyecto de ley económica urgente? Así es, se revisarán los consensos, como dijo el mismo presidente de la República, a partir de las discusiones responsables que buena parte de los asambleístas tuvieron. Hay mucha gente que sí hizo un trabajo responsable, que quiso procesar, como tiene que hacer la Asamblea, un proyecto legal y que nunca estuvo de acuerdo con descartar el proyecto completamente. Nosotros respetamos los distintos poderes del Estado. La Asamblea tendrá que decirle al Ecuador cuál es el costo de las decisiones que toma y nosotros como Ejecutivo estamos obligados a hacer lo que estamos haciendo y es de entregar un proyecto de ley que beneficie a todo el Ecuador, un proyecto de ley en el que los que más tengan más aporten y los pobres no paguen impuestos. El día de ayer el ministro de Economía y Finanzas y también la ministra de Gobierno María Paula Romo estuvieron en la Asamblea, se reunieron con representantes del grupo político que apoya al Gobierno Nacional, Alianza País. ¿Qué se espera lograr también de esta reunión? Porque veíamos algunas posiciones de algunos legisladores del propio movimiento Alianza País que decían, ahora sí nos están contando qué es lo que contiene este proyecto de ley económico que se va a enviar. ¿Faltó algo de discusión durante el anterior proyecto que se envió? Me imagino que muchas personas pueden opinar hoy día luego que el proyecto se descartó y tienen derecho de hacerlo. Sin embargo, el proyecto se socializó con importantes discusiones y con mucho tiempo antes de que se presentara. El bloque es un bloque que trabaja permanentemente con el gobierno, es un bloque que votó además completamente alineado a la posición de un proyecto serio, un proyecto justo, un proyecto que estaba siempre pensando en el bienestar del país y en el beneficio de los ecuatorianos, un proyecto que trataba de normar y enmarcar ya no solamente el tema tributario, sino que las instituciones hagan lo que tengan que hacer, protegía al Banco Central, hacía que las instituciones no choquen entre sí. Ahora habrá que ver cuál es la posición de los asambleístas con el perjuicio que ha tenido el país con esta decisión, ¿no? Más de 350 puntos del riesgo país crecieron en los últimos 2 días, eso es un costo monetario para el bolsillo de todos los ecuatorianos. A nosotros como gobierno nos corresponde analizar lo que sucedió, corregir los errores y entregar un proyecto que para los ecuatorianos sea beneficioso. ¿Cuál es el rango de acción en este momento del gobierno nacional con pues lo que ha ocurrido con el proyecto de ley económico urgente con el que se pensaba recaudar cerca de 730 millones de dólares durante el 2020? La proyección, lo dijo ayer el ministro de Finanzas Richard Martínez, bajaba alrededor de 500 millones de dólares. Es decir, en materia económica, ¿cómo se queda el gobierno para poder actuar y poder ejecutar todos los planes que además están planteados en la proforma presupuestaria de 2020? Lo que dijo el ministro es que bajamos a 500 millones de dólares, no bajaba en 500 millones de dólares. No, a 500 millones. Es importante la aclaración porque si no sería casi un problema serio para el Estado. Eso no es así. El gobierno está buscando siempre cuidar las cuentas públicas para que todos
los ecuatorianos se beneficien de lo que tiene que hacer el gobierno, de la educación gratuita, la salud gratuita, la vivienda, todos los proyectos estatales en general. Nosotros entendemos que en una democracia los poderes del Estado toman decisiones. Una de las decisiones que suele tomar la Asamblea es apoyar, aprobar o no aprobar un proyecto de ley. Esa es su potestad, es el juego de la democracia, y al Ejecutivo le corresponde insistir en un proyecto cuando cree que este proyecto es fundamental para el futuro del país. ¿Pero le pone en problemas la negativa del anterior proyecto al Gobierno Nacional para poder financiar el presupuesto, la proforma del año 2020? Genera problemas, sí, y nosotros estamos buscando soluciones para esos problemas, y por eso es que entregaremos este proyecto y buscaremos otros mecanismos para poder sortear y solventar el problema presupuestario que esto genera. ¿Y cuáles serían esos otros mecanismos? Si es que la Asamblea en esta oportunidad no da paso a las propuestas que tiene el Gobierno Nacional para manejar la economía y lograr ese equilibrio que se está buscando, ¿cuáles son las otras vías que podría manejar el Gobierno Nacional? Nosotros preferimos atenernos a la realidad. En la realidad hoy día creemos tener los votos suficientes como para aprobar este proyecto. Luego de que haya el debate del caso lo vamos a presentar, por eso es que estamos afinando los últimos detalles, discutiendo con aquellos asambleístas serios que quieren discutir el tema, aún con algunos de los que rechazaron el anterior. Estamos discutiendo este proyecto porque también entendemos que hay confusiones, hay preocupaciones, hay malos entendidos, son cosas de la política, y al mismo tiempo lo que tenemos que lograr es que la política no afecte la economía, y por eso es que nos urge entregar un proyecto que garantice que el presupuesto esté estable, que es un presupuesto perfectamente financiado y que es un presupuesto que les garantice a los ecuatorianos nuevamente que nosotros sirvamos como tenemos que servir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Con qué sectores se está dialogando en este momento? Usted dice, continúa esa búsqueda de consensos, de diálogo. ¿Quiénes son las personas o los representantes de distintos sectores con los que se está dialogando? En el marco de la ley estamos discutiendo con los distintos bloques y con asambleístas sueltos. En el marco del diálogo nacional con más de 300 organizaciones. Nosotros no hemos parado de dialogar, no hemos parado de discutir con 300 organizaciones al menos, y con más de 170 parroquias directamente, ministros, vicepresidente, presidente, cuál es la realidad económica del país, cuál es el futuro de nuestro país, a dónde tenemos que ir, cuál es el horizonte buscado, y sobre esa base es que nosotros tomamos decisiones. El diálogo es enriquecedor en tanto y en cuanto el gobierno esté sentado cara a cara con los ecuatorianos y ecuatorianas que se afectan o se benefician de las decisiones de un gobierno. ¿La cercanía de las elecciones influye en las actuaciones de los distintos bloques, en las posiciones políticas que se han adoptado durante estas discusiones en la Asamblea Nacional y desde otros ámbitos? El gobierno nacional ha sido claro siempre y los ecuatorianos lo conocen. Nosotros no pensamos en las próximas elecciones, pensamos en las próximas generaciones, pensamos en el futuro. Lo que hagan los otros partidos lo tienen que responder los otros partidos. Pero no se observa, no se analiza desde el gobierno pues esa posibilidad de que se está actuando políticamente también con mucha cautela, con las decisiones que se están tomando y con las posiciones que se plantan sobre distintos temas. Al gobierno nacional le corresponde actuar buscando el beneficio de los ecuatorianos. Es a la crítica a los medios de comunicación, a quienes les corresponde analizar cómo nos comportamos nosotros, se comportan los otros partidos políticos. No quisiera entrar en esa discusión, a mí me corresponde comentar con los ecuatorianos lo que estamos haciendo bien o mal, y al respecto del tema es que nosotros estamos trabajando todos los días. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, pues el día de ayer dijo que continuará apoyando las reformas que proponga el Ecuador. Gary Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, se pronunció, dijo sobre la situación del Ecuador que luego de que el domingo 17 de noviembre la Asamblea decidiera archivar el proyecto de ley de crecimiento económico, pues que proponían cambios tributarios para recaudar 737 millones de dólares, continuarán trabajando con el gobierno ecuatoriano mientras avanzan las reformas económicas. ¿Qué tipo de trabajo se continuará con los multilaterales para sostener el acuerdo de financiamiento por cerca de 10.000 millones de dólares para los próximos 3 años? Para que los ecuatorianos y ecuatorianas comprendan, nosotros cuando solicitamos un crédito funciona igual que las personas que solicitan un crédito en su vida. Es decir, nosotros vamos a un banco y le decimos, mire, nosotros queremos tanto dinero y le vamos a pagar así. Igual funcionan los multilaterales. En algunos casos, cuando uno va a pedir plata desde el Estado, puede ir a un país que te dice, te voy a prestar al 12%, 13% y a 3 años. Cuando vas a un multilateral tienes la posibilidad de que te preste al 3, al 4%, a 25, a 30 años, pero al mismo tiempo te dice, a ver, yo le voy a prestar tanto dinero, usted me tiene que pagar. ¿Cómo me va a pagar? De esta manera. Por eso es que nosotros tenemos un diálogo permanente con todos nuestros
adeudados, es decir, con todos aquellos que tienen o bonos del Estado o son adquirientes de deuda ecuatoriana, para que estén tranquilos, para que sepan que somos un gobierno responsable, vamos a honrar nuestras deudas y al mismo tiempo ellos saben que nuestra primera prioridad siempre es el pueblo ecuatoriano, que siempre lo primero son nuestros ciudadanos y a partir de ese cuidado de los ciudadanos es que vamos a honrar todas las deudas que sean necesarias. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, los multilaterales continuarán comprometidos con ese financiamiento, habrá que hacer replanteamientos de parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo que se ha previsto al respecto? Hay que discutir permanentemente de acuerdo a las circunstancias con los multilaterales, con todos los tenedores de bonos para que haya tranquilidad en el mercado, es lo que ha hecho el ministro todos estos días. Posiblemente el ministro saldrá fuera del país para también hablar con esos tenedores de bonos, porque cuando se dispare el riesgo país, lo que significa es que nuestros bonos tienen problemas serios en su compraventa. Cuando tienen problemas en su compraventa, no hay apetencia por más deuda en el Ecuador y tenemos un problema de costos directos de nuestra deuda aquí en el país. Por ejemplo, pueden existir multas, etcétera, que tenemos que sacar del bolsillo y pagar. Por eso es que la gestión responsable de un ministro de Finanzas es fundamental y el ministro Martínez la está haciendo todos los días. Hay algunos analistas que han visto la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional de todos modos tranquiliza lo que se ha dicho desde el FMI, pero hay quienes han manifestado que podría bajarse ese financiamiento y en ese caso el Ecuador tendría que buscar endeudarse más caro con las condiciones actuales, con el crecimiento del riesgo país y demás. ¿Esas están entre las posibilidades? ¿Eso es una posibilidad? Hoy por hoy nosotros estamos pensando en la ley tributaria, esa ley es nuestro objetivo más importante. Con esa ley nosotros creemos que damos un paso importante para poder sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo siempre tenemos que tener alternativas abiertas para asegurar que el presupuesto general del Estado solvente los problemas necesarios de los ecuatorianos. A propósito, la proforma presupuestaria de 2020 fue presentada ya en la Asamblea Nacional, son cerca de 51.300 millones de dólares que están destinados para todos 31.000 los gastos que se van a realizar y están previstos para el próximo año. ¿Cómo está distribuido este presupuesto? 31.600, no 51.000. Nosotros estamos reduciendo 1.160 millones de dólares el valor del presupuesto versus el año pasado. Eso significa que estamos cuidando la austeridad, estamos cuidando el dinero de los ecuatorianos. Como siempre, hay un muy importante rubro destinado a la cobertura de los servicios sociales, hay un rubro muy importante valorado al respecto de los temas de seguridad. El presupuesto lo que tiene que asegurar es que las prioridades de los ecuatorianos estén cubiertas y este gobierno sabe cuáles son: empleo, servicios sociales, seguridad, y al mismo tiempo asegurar que lo que nosotros garantizamos en términos económicos para que la economía se mueva, se siga dando. Es decir, es un presupuesto que equilibra bastante bien lo que necesita la gente y lo que necesita la economía, para que esa economía de nuevo gire de vuelta hacia la gente y le deje bienestar en términos de empleo, en términos de ingresos, y por supuesto eso permita a las familias tener la certeza de que mejoran sus condiciones en el país. Precisamente sería importante aclarar cuáles son los sectores en los que hay reducciones y cuáles se sostienen con este presupuesto de este año. Así es, vamos a hacer una reducción en bienes y servicios que tiene que ver con gasto corriente directamente en alrededor de 200 millones de dólares y va a haber un cierre final en el tema de masa salarial de 400 millones de dólares, con lo que ya esperamos que tengamos la certeza de poder siempre tener la tranquilidad de cubrir lo que nosotros debemos a los proveedores, por ejemplo, a tiempo, de no retrasarnos, de no complicar la vida de algunas personas que al relacionarse con el Estado se quedan tarde en los pagos y van generando una cascada de retrasos para el resto de la economía. Es decir, hay ahorros concretos y al mismo tiempo hay los incrementos que la ley obliga en las áreas fundamentales que el Ecuador tanto necesita. Por ejemplo, ¿en cuáles se ha incrementado? En educación, en salud. Son rubros fundamentales para mejorar. En temas agrícolas también estamos mejorando para beneficiar los temas del campo. Es decir, son ejemplos específicos de que nosotros estamos siempre tocando la realidad, que nos estamos acercando a los ecuatorianos y sus mayores expectativas de vida. Ahora, el Gobierno Nacional, durante estos días hemos visto que los ministros se han movilizado a distintos sectores del país, que están en contacto con algunos proyectos como de la Mata a la Mesa, entre otros. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es el objetivo de este acercamiento y este trabajo en territorio en este momento? El presidente fue claro hace un par de semanas y nos dijo que el mejor escritorio es el territorio, que no tenemos que estar sentados detrás de una mesa, sino con la gente, conversando con la gente, atendiendo a la gente, viendo cómo los ministerios aterrizan en su ejemplo más concreto, con el niño, con el viejecito, con la mujer que se hace atender, por ejemplo, en temas de salud, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Y es lo que hemos hecho. Todos hemos salido al campo para conversar con la gente, para revisar cómo están siendo nuestros servicios, para tratar de afinarlos, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y le debo decir que es reconfortante. Siempre que el gobierno se traslada y trata con los ecuatorianos de carne y hueso, gobernar merece la pena. Hay otros temas de gobernar que no son agradables de ninguna manera, y al mismo tiempo cuando nos damos cuenta de lo que el Estado le lleva a la gente, el bienestar que le lleva a la gente, cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos la salud, cómo la agricultura puede responderle a la ciudad, cómo le ayudamos al pequeño agricultor para que sus costos no sean tan grandes, en la conversación diaria con la gente es que recibimos la mejor de las respuestas, y de ahí salió, por ejemplo, de la mata a la mesa, más de 130 ferias en todo el Ecuador en que los productores van directamente a los consumidores. Los productores venden mejor y los consumidores compran más barato. Son decisiones sencillas del gobierno que esperan mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Y esto permite también pensar en un modelo diferente también de economía, en el cual se puedan considerar estas necesidades y estas vivencias cotidianas que tienen los ciudadanos que están en el campo, por ejemplo, que han planteado sí que hay grandes necesidades en estos sectores campesinos, indígenas, por ejemplo, en temas de salud, de educación y demás. ¿Les permite recoger todas esas propuestas? ¿Han recibido esa retroalimentación? Sí, pero no solamente hemos recibido la retroalimentación, sino que el presidente de la República, después de la primera gran salida de los ministros, anunció algunas decisiones al respecto del campo, de los barrios periféricos, y una de ellas es ser bachiller. Usted hablaba hoy día de que el telégrafo titula en su primera plana que vamos a modificar ser bachiller, y así es. ¿Y por qué lo modificamos? Porque discutiendo con los padres de familia nos decían, ¿cómo puede ser que un solo examen se tome en todo el Ecuador, sin importar en dónde está haciendo el examen, con las diferentes calidades de educación de distintos colegios, de distintas ciudades, y pese el 80% de la entrada de un chico a la universidad? Es decir, todo lo que ha hecho un chico en 12 años pesaba solo el 20%. Y en un examen, en 2 horas, el chico se jugaba su futuro en el 80%, es un absurdo total. Por eso el presidente ayer ya anunció ese cambio, se reduce el examen al 60% y se reducen las preguntas, pero además va a haber acción afirmativa. ¿Qué significa eso? Que las personas de las familias más pobres, que las personas de los barrios periféricos, que las personas del campo, los jóvenes que vengan de las familias del campo, van a recibir un apoyo en puntaje, porque sabemos que no están teniendo la misma calidad de la educación, y mientras se nivele esa educación, porque estamos trabajando para eso, es que vamos a hacerlo de ser bachiller. Otro ejemplo son las escuelas rurales. Mucha gente nos dice, nos cerraron 8,000 escuelas, nos cerraron una escuela que me quedaba al lado y yo tengo que gastar, me decía una señora a mí en San Juan de Chillogallo, me decía, yo tengo que gastar $240 todos los meses en transporte de mis hijos de San Juan de Chillogallo a Chillogallo, porque me cerraron esta escuela, y me la señalaba que estaba al lado, y estaba bien. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la escuela. Y por eso estamos en un proceso importante y agresivo de apertura de esas escuelas. Esas son las cosas que desde la ciudad, desde el escritorio, no se notan. Y al mismo tiempo, cuando conversamos con los ecuatorianos comunes y corrientes, tenemos las ideas claras de qué necesitan ellos. Eso es verdaderamente gobernar. Ahora, sobre lo que usted mencionaba, estos proyectos, el tema de ser bachiller, realmente genera una expectativa en los jóvenes para que se puedan aprovechar los cupos que existen en las universidades públicas. También hay que mejorar de ese lado la inversión en educación superior en el país, dar las posibilidades de que se abran más cupos o más opciones hoy en día, cuando la educación tiene muchas otras posibilidades también para llegar a los sectores que antes no se podía llegar. Los ecuatorianos tenemos que concentrarnos en mejorar la calidad, por supuesto, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la agricultura, de todo. Sin embargo, eso no solamente es dinero, y eso es parte de la discusión al respecto del presupuesto, para volver a eso. La calidad se discute con trabajo, la calidad se discute con creatividad, y por supuesto que el dinero tiene que estar. Sin embargo, no todo está relacionado al dinero. Si así fuera, el Ecuador no tendría nada. Hemos sido un país pobre durante mucho tiempo. Y más bien el ejemplo que tenemos de las personas pobres que salen adelante, de las personas que se buscan la vida, que tienen creatividad, es que esa creatividad nace de la necesidad. Por eso es que nosotros llamamos siempre a los actores de los distintos sectores de la sociedad, por ejemplo, a los actores de la educación superior, a discutir cómo en conjunto discutimos el pensum. El presidente de la República se reunió hace un par de semanas con los rectores de las universidades de Quito y les decía, es fundamental que ustedes nos ayuden a reaperturar escuelas. Es fundamental que ustedes nos ayuden a formar profesores, es fundamental que ustedes nos ayuden a discutir el pensum de estudio de los chicos de las escuelas y colegios. Mejorando esa visión para que puedan tener alternativas de ingresar y rendir en la universidad. Por supuesto, porque los docentes que tienen en esas universidades son las personas que han logrado mejorar el estudio, capacitarse más, investigar. Ese conocimiento es el que tenemos que regar en todas las escuelas y colegios del país.
estamos seguros que lo vamos a lograr a partir del trabajo conjunto que genere el diálogo de un país en paz, que es lo que el presidente Moreno ha permitido en el Ecuador. Un país en paz que discute con tranquilidad cuál es el mejor futuro que todos aspiramos. Una de las críticas que se ha tenido al modelo económico del país es que no se educa para ser emprendedores, sino para ser empleados en muchas oportunidades. Hoy en día se está trabajando en brindar oportunidades para el emprendimiento, para créditos y demás a través de la banca pública. ¿Qué otros mecanismos ve el gobierno para poder fomentar el emprendimiento? Ayer teníamos una reunión con algunos empresarios, precisamente aquí en Quito, y discutíamos con esos empresarios cómo ayudar a que la educación termine en un empleo, que la educación termine en un emprendimiento, es decir, que las personas puedan salir del colegio y ya tener capacidad suficiente como para poder trabajar. Aquellos que quieren institutos técnicos tener otra capacidad y las de las universidades otra capacidad, pero que todos puedan entrar al mercado de empleabilidad y al mercado de empleo que el Ecuador ofrece a los jóvenes y a los ecuatorianos en general. Y a partir de eso, el ministro de la Producción nos decía que tenemos más de 18 proyectos. El secretario de Juventudes, él mismo decía que tiene más de 15 proyectos. Y la banca pública nos comentaba que la mayor cantidad de préstamos para los temas de emprendimiento están destinados a jóvenes de menos de 30 años. Es decir, sí estamos preocupados de que los jóvenes puedan salir adelante, sí les estamos dando mecanismos para que puedan hacerlo y sí estamos trabajando con programas gubernamentales. Siempre es insuficiente, es decir, siempre habrá personas que necesitan trabajo, siempre habrá jóvenes que quieren emprender y no terminan de salir, y por eso nos peleamos también internamente para bajar la cantidad de trámites de Banecuador para dar los préstamos, bajar la cantidad de trámites de la CFN, y por eso también hemos tenido discusiones con la misma superintendencia de bancos para que nos ayude a dar los créditos a los que más lo necesitan, a bajar los requisitos, porque si es que tenemos toda una lista de 50 temas para poder sacar un crédito, la gente pobre no va a poder hacerlo porque tiene que trabajar y la gente tiene que ir a la desesperación, y por eso le hemos pedido a la superintendenta de bancos que a partir de la realidad del país y condoliéndose con el dolor de esos pobres, bajemos los trámites. Sí, pidamos lo necesario, pero lo necesario, no alimentemos a la burocracia de trámites y sellos. El presidente de la República dice que lo más peligroso que hay en el país es un burócrata con sello, porque termina pidiendo más trámites, más complicaciones y complicando la vida de los ecuatorianos. Es por eso que estamos trabajando con la banca pública, con la superintendencia de bancos, en un diálogo franco, para que podamos asegurar que los más pobres, los que más necesitan nuestro apoyo, los jóvenes, las personas que quieren salir adelante, los emprendedores, accedan a un crédito a partir de que nosotros, como Estado, nos demos cuenta de que si no les facilitamos la vida, es el Ecuador entero el que tiene el problema. Son cosas que van atadas, las propuestas de leyes que tienen que ser tramitadas, las decisiones que se están tomando, el presupuesto que está también ya en la Asamblea para ser aprobado. Para finalizar, secretario, ¿cuándo se presentará ya el nuevo proyecto en materia económica? ¿Será hoy? ¿Será el día de mañana, en los próximos días? Sería importante tener esa respuesta. El presidente dijo que va a presentar en las próximas horas. Es lo que nosotros entendemos, y a partir exactamente de esa posición es que estamos dialogando con todos aquellos que están involucrados con el proyecto para afinarlo de manera que sea un proyecto que se apruebe lo antes posible para el beneficio de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y con él hacemos una pausa y regresamos enseguida con ustedes con más de Telediario y Primera Impresión.